Este martes, en La Báscula. ¿Verdad o mito las versiones sobre el fraude electoral en Coahuila? ¿Cuáles fueron los incidentes registrados en los comicios coahuilenses? ¿Cómo fue la actuación del Instituto Electoral Local en la entidad fronteriza? En el estudio, la consejera presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León Farías. Todo esto y más en La Báscula. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenido, los saluda Ricardo Alemán. Como seguramente sabe, hace unos días las dirigencias del PRD y del PAN anunciaron sus intenciones de formar un frente amplio opositor para las elecciones presidenciales de 2018. Por eso, en estos días, el principal tema de debate político ha sido la viabilidad de una alianza entre izquierda y derecha. Bueno, pues al respecto déjeme comentarle que el tema de las coaliciones entre azules y amarillos no es ninguna novedad. De hecho, en los últimos 26 años, el PAN y el PRD han formalizado un total de 20 alianzas para competir por la gubernatura de distintas entidades. Pero, ¿sabe usted cómo les ha ido en esas alianzas? Bueno, en 11 de esas 20 ocasiones los aliancistas consiguieron derrotar al PRI. Sin embargo, el éxito en las urnas no siempre se reflejó al momento de gobernar. Y si no me cree, le recuerdo que fueron coaliciones entre PAN y PRD las que llevaron al poder a mandatarios como Pablo Salazar Mendiguchía en Chiapas, Gabino Cue en Oaxaca, Rafael Moreno Valle en Puebla y más recientemente Miguel Ángel Yunes en Veracruz y Javier Corral en Chihuahua. Todos gobiernos de fracaso. ¿Usted qué opina? ¿Será que en 2018 PRD y PAN logran por fin un proyecto exitoso? Mientras lo piensa, lo invito a ver la siguiente información. Mire, adelante. El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que el Frente Amplio Democrático que buscan conformar el PAN y el PRD no es más que una alianza que implica promiscuidad política. Además, el tabasqueño ha dicho que ambos partidos no tienen nada que ver, que sus orígenes son distintos y que sus dirigentes solo buscan hacerle el juego a la mafia del poder. Sin embargo, López Obrador no opinaba lo mismo cuando era militante, presidente formal e incluso jefe de facto del PRD. Mientras el ahora líder de Morena formó parte del PRD, el Sol Azteca compitió en alianza con el PAN en un total de 13 elecciones de gobernador. Y el tabasqueño nunca se opuso, al menos públicamente, a ninguna de esas alianzas, ni dijo que los 6 gobiernos estatales que lograron ganar en coalición PRD y PAN fueran producto de una promiscuidad política. Más aún, como presidente nacional del Sol Azteca, López Obrador fue impulsor de la primera alianza PAN-PRD que logró derrotar al PRI, la encabezada por Antonio Echeverría Domínguez, en las elecciones de 1999 en Nayarit. Y más tarde, en el año 2000, el tabasqueño se declaró partidario de una alianza entre amarillos y azules para contender por la presidencia de la República. AMLO incluso proponía una especie de elección primaria entre Vicente Fox y Cuauhtémoc Cárdenas y se decía dispuesto a votar por el panista con tal de derrotar al partido del Estado. Finalmente, el PAN rechazó esa propuesta, pero ambos partidos volvieron a competir en coalición incluso después de 2006, cuando López Obrador y el PRD aseguraron que el PAN les había robado la presidencia. En 2010, por ejemplo, azules y amarillos compitieron juntos en 5 elecciones de gobierno, una de las cuales llevó al poder en Oaxaca a Gabino Cue, quien en aquel momento era cercano al político tabasqueño. Ahora, López Obrador califica las alianzas entre PAN y PRD como promiscuidad política, cuando antes era su promotor. Y es que mientras las alianzas anteriores lo incluían o lo beneficiaban, la de 2018 es en su contra y podría afectar sus aspiraciones presidenciales. Interesante, ¿no cree? Mire, en otros temas le comento que luego de los comicios del pasado 4 de junio ahí en Coahuila, periodistas, opinadores y por supuesto los partidos y los políticos derrotados criticaron la calidad de la elección alimentando el mito sobre un supuesto fraude. Sin embargo, gran parte de los cuestionamientos en contra del Instituto Electoral de Coahuila fueron más bien producto de la ignorancia sobre la gran complejidad de los comicios por un lado y la mala fe de los partidos por el otro. Y es que mire, el pasado 4 de junio los coahuilenses tuvieron que elegir a un gobernador, a 38 alcaldes y a 25 diputados locales.
Pero eso no es todo. En la contienda también participaron un total de 15 partidos políticos que formaron coaliciones totales y parciales, por lo que hubo más de 130 formas válidas de votar. La combinación de todos estos factores explica la confusión en el escrutinio y cómputo de los votos, los errores en el llenado de actas e incluso la demora en el avance del PREP y del conteo rápido. Sin embargo, ninguna evidencia apunta hacia la versión de un fraude. Tanto así que a más de un mes de la jornada, los críticos de la elección coahuilense no han podido acreditar una sola causal de nulidad. Pero ¿qué le parece si para analizar el tema a fondo vamos a la primera parte de la entrevista con nuestra invitada, la consejera presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León Farías? Mire, adelante. Gracias. Como le habíamos platicado, está con nosotros la maestra Gabriela de León Farías. Usted la conoce bien, consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila. Maestra, bienvenida. Gracias, Ricardo, qué gusto saludar. A ver, vamos directo, maestra, con los temas. ¿Tienen o no fundamento las acusaciones de PAN, Morena, PT y otros sobre fraude en Coahuila? Son totalmente infundadas. En Coahuila, bueno, lo que tuvimos fue una elección compleja, operativamente compleja. Sin embargo, bueno, pues la propia ley nos dio los cauces para poder darle certeza a esta elección. Y bueno, hasta ahorita que han pasado ya 3 semanas de la elección, pues no se ha presentado una sola prueba que se acredite todos los hechos que están mencionando. Acusan, y esto en contra de que el propio Tribunal Electoral, el Tribunal Federal, ya desechó algunas acusaciones, algunas demandas en ese sentido, acusan de elección de Estado y dicen que dependencias federales participaron en el tiempo electoral. Bueno, ese asunto de la participación de los funcionarios, bueno, deberá de determinarlo el Tribunal Electoral. Es competencia del Tribunal Electoral, pero yo quiero que hagamos un análisis de qué podemos entender por elección de Estado. A ver, esa es ¿no? buena. Fíjate, en Coahuila este año solamente a los partidos políticos se les repartieron 177 millones de pesos de dinero público para sus prerrogativas, para que pudieran contender en igualdad de circunstancias en estas campañas electorales. Además, también de tiempo, de espacios de radio y televisión que son prerrogativas públicas, se distribuyeron cerca de 624,000 espacios en todas las concesionarias de radio y televisión en el estado. Y bueno, por último, comentarte que en el caso del Congreso del Estado y en algunas de las alcaldías de las ciudades importantes, pues la oposición obtuvo importantes posiciones, ¿no? Por lo tanto, no podemos hablar que haya elementos que nos lleven a pensar que hay una elección de Estado. Algunos políticos de Coahuila, y vinieron acá a distintos medios a acusarlo, dijeron que el gobierno estatal, en manos del PRI, impuso a algunos consejeros. ¿Cierto o falso? No, es totalmente falso. Nosotros ingresamos al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila a través de un concurso público abierto que realizó el Instituto Nacional Electoral. O sea, ¿eso se hace en México? Sí, eso se hace aquí en México, en oficinas, en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Incluso la designación fue en una sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, lo que sucedió es que presentamos exámenes, fue un examen con 6 etapas en donde tuvimos que no solamente demostrar conocimientos en materia electoral, sino también otro tipo de aptitudes, y finalmente los nombres de los finalistas se pusieron a consideración de los partidos políticos y en algunos casos sí hubo impugnaciones y esos nombres, bueno, pues no prosperaron, ¿no? Entonces eso es totalmente falso y no tiene sustento. Usted, Gabriela de León Farías, ¿pertenecía antes al PRI, algún partido, había militado? No. Yo trabajaba en el órgano de transparencia del gobierno del Estado, que es un, bueno, no del gobierno del Estado, sino del Estado de Coahuila, que es un organismo público autónomo y que es el encargado de la transparencia en el Estado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la participación de la sociedad? Se ha cuestionado, incluso se han insultado a los ciudadanos que participaron en el recuento de los votos. ¿Cuántos ciudadanos participaron que no militan, que fueron convocados y que fueron capacitados
y a los que pues ahora los tratan re mal algunos. Fíjate, solamente como funcionarios de casilla participaron más de 14,500 ciudadanos. Casi 15,000. Y ciudadanas, ¿no? Ellos no son expertos en procesos electorales, ni tienen una expertise en la materia, son amas de casa, obreros, estudiantes, bueno, que colaboraron con el Instituto Electoral de Coahuila. Y es muy importante resaltar la participación de la ciudadanía, porque en el sistema mexicano, en el sistema electoral mexicano, sin la participación activa de la ciudadanía, no podemos los órganos electorales realizar los procesos electorales, porque son los ciudadanos quienes en el día de la elección instalan las casillas, reciben los votos de sus vecinos, los cuentan, incluso en algunos casos los trasladan a los comités municipales y distritales. Entonces, la participación de la ciudadanía es muy importante en los procesos electorales. Yo platicaba con un consejero aquí en México, consejero del INE en México, y me decía que es no solamente una ofensa, sino que es de locos suponer que se puede corromper a 15,000 personas para desviar una Bueno, o mover esos en solo elección. eran los funcionarios de casilla, porque hay que recordar que en cada casilla efectivamente hay 4 ciudadanos insaculados, pero además hay representantes de cada partido político. Y en Coahuila, bueno, en Coahuila tenemos 15 partidos políticos y había en el 98% de las casillas había representación de los partidos políticos. Entonces estamos hablando que había casillas que por lo menos tenían entre 20 y 25 personas solamente vigilando la elección. Entonces, ese es un gran dato. Es imposible que todos teniendo ideologías diferentes... Corromper a 25 personas por casilla es de locos. Es de locos, pero además si eso sería de mucho más locos si se replica en las 3,628 casillas que hay en todo el estado. ¿Cómo califica, si le ponemos del 1 al 10, la actuación del instituto que usted preside? Es una pregunta que para muchos sería ociosa, pero es una pregunta con jiribilla, porque el trabajo, creo yo, de instituciones como la que usted representa, tiene mucho que ver con la honestidad y con la percepción de la sociedad respecto al desempeño de ustedes. Por eso le hago esa pregunta. Yo en la parte que nos toca hacer al Instituto Electoral de Coahuila, cumplimos en tiempo y forma con todas las actividades. Instalamos los comités, desarrollamos el proceso tal y como está establecido en el reglamento de elecciones. Creo yo que lo que sucedió en Coahuila no son irregularidades, no son fraudes, sino fueron unas eventualidades que se desbordaron y bueno, pues que pese a que las teníamos previstas y pese a que las habíamos pues de alguna manera planeado, bueno, pues fueron situaciones que se desbordaron. Pero el resto de los comités municipales y distritales hizo un trabajo excelente, sobre todo en el tema de los recuentos y en el tema de dar certeza a los resultados de la elección. Interesante, ¿no cree? Mire, Gabriela de León nos dice que las acusaciones sobre el fraude en Coahuila son infundadas, pues hasta ahora no se ha presentado ni una sola prueba al respecto. Además, nuestra invitada niega que los consejeros del Instituto Electoral Local hayan sido impuestos por el gobierno estatal y también rechaza que haya habido una elección de Estado, pues se distribuyeron recursos y espacios en radio y televisión para todos los partidos. Pero ¿qué le parece si antes de retomar la conversación con la consejera, vamos a la ruta legislativa con Diego Landín? Diego, adelante, bienvenido. Gracias, Ricardo. Hace unas semanas precisamente nos enteramos que ni el PRD ni el PAN estaban dispuestos a ir a un periodo extraordinario para nombrar al fiscal anticorrupción que dejaría completo al Sistema Nacional Anticorrupción. Ambos partidos dijeron que no aceptaban ese periodo debido a que el PRI quería aprovecharse para discutir la Ley de Seguridad Interior. A ningún partido y a ningún legislador le importó que el plazo de ley para que el sistema trabaje plenamente es el 18 de julio y dijeron que mejor será para luego. Sin embargo, vale recordar que desde el 4 de abril el sistema junto a sus órganos internos ya están en funciones. Es decir, que ese sistema ya puede funcionar, pero la pieza fundamental aún anda suelta.
Y para recordar un poco el embrollo que ha sido esta designación, vale la pena echar la mirada un poco al pasado. Por ejemplo, al Senado no se le impuso un plazo para nombrar al fiscal desde 2014, fecha en que se dio la reforma constitucional para darle forma a la Fiscalía Anticorrupción. Este primer fiscal, que en estos momentos no existe, estará en el cargo del 30 de noviembre de 2017 hasta 2026. El segundo fiscal tendrá que ser elegido por el fiscal general de la República. Así es, demasiados fiscales en esta fórmula. Mientras estas fechas no se cumplen, los legisladores piden paciencia y dicen que sí habrá fiscal, pero no conforme lo pide la ley, sino cuando su voluntad política lo dicte. Por lo pronto, los empresarios han alzado la voz y han criticado la mezquindad y la falta de acuerdo de los senadores para sacar adelante este tema que tiene como objetivo principal ahora sí combatir a la corrupción. ¿Cuándo serán responsables los legisladores de sus acuerdos y de sus obligaciones? Ricardo, regresamos contigo. Gracias, Diego. Como siempre, un gran tema. Vamos a una pausa, en un momento volvemos. No se vaya. De acuerdo con la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, los candidatos del PRI y del PAN a la gubernatura de Coahuila podrían haber rebasado el tope de gastos de campaña para los comicios del pasado 4 de junio. El priista Miguel Ángel Riquelme habría gastado en total 25.232.000 pesos, es decir, un 31% más que el tope de 19.242.000 pesos. Por su parte, el panista Guillermo Anaya habría gastado 24.361.000 pesos, es decir, 26% más que lo permitido. Sin embargo, todavía falta que el proyecto de resolución sea aprobado por el Consejo General del INE, y es a los tribunales a quienes les corresponde evaluar las infracciones. Sin embargo, en caso de que la información se confirme, los resultados de la elección coahuilense podrían ser anulados y sería necesario convocar a una nueva elección en la que no podrían participar ni Anaya ni Riquelme. Por lo pronto, tanto ambos candidatos negaron haber rebasado el tope de gastos de campaña y se dijeron confiados en que la resolución de las autoridades les será favorable. Gracias, estamos de vuelta. Mire, le comento que el pasado 26 de junio el INE dio a conocer un informe que efectivamente confirmó la existencia de algunas irregularidades en las elecciones de Coahuila. Sin embargo, el informe también confirmó que más allá de algunos problemas menores, los comicios coahuilenses transcurrieron dentro de la normalidad propia de unas elecciones tan complejas. Mire, por un lado, el instituto informó que solo el 84% del total de las casillas instaladas fueron registradas en el PREP, mientras que el conteo rápido se realizó con el 54% de las actas contempladas. Pero como usted sabe, ni el PREP ni el conteo rápido tienen validez oficial, pues solo son instrumentos estadísticos para informar sobre una tendencia del voto. Por otro lado, el instituto también reportó el robo de 7 paquetes electorales, una cantidad mínima si se toma en cuenta que los más de 10,000 paquetes restantes llegaron a su destino sin ningún problema. Por último, el INE también dio a conocer que el 23% de los paquetes fueron entregados a los comités distritales a través de un mecanismo de recolección distinto al establecido de antemano. No obstante, fueron los propios capacitadores asistentes electorales los que, ante el abandono de algunos paquetes por parte de los funcionarios de casilla, se hicieron cargo de llevarlos a su destino. Pero ¿qué le parece si para platicar del tema vamos a la segunda parte de la entrevista con la consejera del IEC, Gabriela de León? Mire, adelante. A ver, platíqueme, consejera presidente del Instituto Electoral de Coahuila. ¿Por qué las fallas? Porque nos decía hace un momento en el bloque anterior que hubo situaciones que se desbordaron. ¿Qué fue lo que se desbordó? Bueno, mira, antes que nada tenemos que conocer el contexto político y operativo en el que se dio esta elección. Uh-huh. En Coahuila tenemos 15 partidos políticos con registro, los cuales todos participaron en las diferentes... Los nacionales más los locales. Son 9 nacionales más 6 partidos políticos locales. Además, nuestra legislación, es flexible en el tema de las candidaturas independientes, es una legislación garantista y tuvimos
tenemos el registro también de 21 candidatos y candidatas independientes, de los cuales 2 fueron para la gubernatura. En el caso de Coahuila se presentaron 2 coaliciones de partidos políticos, una coalición total encabezada por el Partido Acción Nacional y 4 partidos en total, es decir, eran 4 partidos. A nivel nacional esa cifra es muy difícil de ver, claro. ¿no? Sí, ya sí. 4 partidos es complicado que lo tengamos. Y la otra coalición es una coalición parcial integrada por 7 partidos políticos. Es decir, si no habíamos visto una de 4, una de 7 en el panorama de elecciones jamás se había visto. ¿Y por qué es una coalición parcial? Bueno, porque todos los partidos políticos coaligados postularon al mismo candidato a la gubernatura, no hicieron postulaciones para las diputaciones y solamente en 27 de los 38 ayuntamientos hicieron postulaciones en conjunto. Esto dio una complejidad en las formas de votar. Solamente para la coalición parcial había 120 formas de votar válidas, y para la coalición total 11 formas de votar válidas, más aparte los partidos que postulaban en lo individual candidatos y los candidatos independientes. Los independientes. Solo para la gubernatura había cerca de 136 formas válidas de emitir el voto. ¿Sí? Entonces, esto generó un documento muy complejo que es el acta de escrutinio y cómputo, en donde los ciudadanos y ciudadanas que fungieron como funcionarios de casilla tenían desde la casilla que separar y que identificar las formas válidas de votar, fraccionar ahí mismo los votos y registrarlos en un acta que resultó ser una operación muy compleja, y esto, bueno, tenía que replicarse en cada una de las elecciones. A ver, esta complejidad del acta, creo que ahí trae un acta, ¿no? Así es. Ahorita lo vamos a ver. Esta complejidad del acta derivó en que, deme un par de ejemplos prácticos para que la audiencia lo entienda. Mire, este es el acta. Yo la estuve revisando hace un rato y la verdad es que es así como que para que ¿cómo le llaman esto? Es un matemático o un pues especialista, ¿no? En cuestiones numéricas lo entienda, pero ¿cómo qué ejemplos? ¿En qué derivó la complejidad del cómputo? Bueno, en la tardanza, en el escrutinio y cómputo desde las casillas. Hace unos días comentábamos que, por ejemplo, en el Estado de México, a las 9:30, el presidente pues salió a dar los resultados del conteo rápido. Sí. Y en el caso de Coahuila, a la 1:30 de la mañana, todavía, del día siguiente, todavía había funcionarios de casilla que estaban realizando el escrutinio y cómputo desde las casillas. Entonces, esto generó una serie de inconsistencias en el llenado de las actas, lo que provocó a su vez pues, que no pudiésemos alimentar adecuadamente el programa de resultados electorales preliminares. A ver, el INE ya empezó a trabajar en la revisión de lo que pasó allá en Coahuila y dice, por ejemplo, que el 23% de los paquetes electorales fueron entregados por un mecanismo distinto al mecanismo pautado, es decir, al que se había acordado. ¿Qué pasó ahí? Derivado del mismo tardanza en el llenado de las actas, los capacitadores asistentes electorales, en algunos de los casos, bueno, pues se quedaron en las casillas, lo cual me parece que es lo más correcto, porque se quedaron a asistir a los ciudadanos que tenían más complejidades y, bueno, lo primero que hicieron es salvaguardar los votos, ¿no? Entonces, aquellas casillas que fueron terminando, bueno, se trasladaron directamente los presidentes o los secretarios de casilla a los comités distritales y municipales. Es decir, se salieron de los mecanismos de la recolección. Sin embargo, esta no es una causal de nulidad, hay que recordarlo, ¿eh? Esta no es una causal de nulidad. En dado caso, podría ser una causal de otro tipo, pero no de nulidad de la casilla. Qué buen dato nos acaba de dar. Otro asunto, el INE también reportó el robo de 7 paquetes electorales. ¿Qué pasa? ¿En qué circunstancias se da esto? ¿Cómo afecta la elección? Estos fueron 3 casillas, efectivamente fueron 7 paquetes de 3 casillas, derivado también de la tardanza, es decir, a las 12:30 de la noche, pues algunos ciudadanos que estaban esperando los resultados, ya enojados, se desesperaron, se enojaron y, bueno, violentaron estas casillas. Fueron 2 casillas en Acuña y una en
San Juan de Sabinas, que es al centro del estado. Y bueno, son 3 paquetes de 3.628. Realmente no impacta mucho. ¿Qué sucedió con estos paquetes? Se anularon. Sin embargo, Presidenta, perdón que la interrumpa, pero esta imagen de las casillas, de la urna rota y las casillas, las boletas en el piso y demás, le dio la vuelta al mundo, ¿eh? Y sí, entonces todo el mundo, el gran fraude en el mundo. Sí, por supuesto. Desgraciadamente, pues esas imágenes se malutilizaron. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Bueno, inmediatamente se dio parte a las autoridades correspondientes, se le dio vista a la FEPADE, porque pues eso es un delito electoral, y por supuesto que en los cómputos municipales y distritales se anularon. Esos votos no fueron tomados en consideración. ¿Por qué algunos funcionarios de casilla se fueron antes de entregar? Eso lo platicamos aquí con un exconsejero del INE y nos dijo, eso lo tendremos que resolver para otras elecciones porque la gente al día siguiente tiene su chamba y no puede faltar, etcétera. Sí, hubo reportes de algunas casillas en donde los ciudadanos se fueron. No concluyeron el cómputo. Sin embargo, no dejaron abandonados los paquetes, los dejaron en posesión de los capacitadores asistentes electorales. Es decir, eso tampoco es un causal de nulidad. No, es una causal de recuento, en dado caso. ¿Por qué? Porque, bueno, tal vez no concluyeron el escrutinio y cómputo desde la casilla, pero no es una causal de nulidad. En ningún momento alteró el resultado de la votación. A ver, sobre ese asunto, perdón otra vez que la interrumpa. Gran parte de las denuncias públicas, porque ni siquiera son de las que han presentado formalmente a los órganos correspondientes. Gran parte de las denuncias públicas de los partidos no son causal de nulidad. Yo le pregunto, ¿es ignorancia de los partidos? ¿Es mala fe? ¿O es querer ganar en la mesa o en los medios algo que... Bueno, como árbitro electoral no puedo dar una respuesta contundente en ese sentido, ¿no? Pero lo que sí puedo decirte, Ricardo, es que los paquetes estuvieron resguardados en todo momento, tanto por los capacitadores asistentes electorales como por el Instituto Electoral de Coahuila. Es decir, llegaron a las bodegas que teníamos habilitadas para tal efecto, se resguardaron, esas bodegas en la noche, en la madrugada del día siguiente de la elección fueron selladas en presencia de los partidos políticos, de los representantes de los partidos políticos. Tenemos cámaras de seguridad en 16 de las 38 bodegas. En donde estaban concentrados el 66% de los paquetes electorales, y además todos los conteos, los cómputos distritales y municipales, su acta inicia con asentando que se da apertura a la bodega, que se da fe que tiene los sellos y que están en presencia de todos los partidos políticos, y esas actas están a disposición de todo el público en la página del Instituto Electoral de Coahuila. Sin duda interesante, ¿no le parece? Mire, la consejera presidente del IEC nos comenta que el escrutinio y cómputo de los votos fue tan complejo que algunos funcionarios de casilla tuvieron que trabajar hasta la 1:30 de la mañana del día posterior a la elección. Además, nuestra invitada nos dice que los incidentes registrados no tuvieron impacto en los resultados y tampoco fueron causales para la nulidad de la elección. ¿Pero qué le parece si antes de continuar la conversación con Gabriela de León vamos con Eduardo Dina y la Rocola Política? Eduardo, bienvenido. Adelante. El tiempo pasará, un año no es un ciclo y yo volveré. El que volverá a México es Javier Duarte. El exgobernador de Veracruz aceptó ser extraditado en nuestro país porque según no cometió ningún delito. ¿Es que confía en la justicia mexicana? Ven conmigo, aunque no seas del PRI, dijo Enrique Ochoa Reza, pues en 2018 su partido está abierto a integrar candidatos que no sean militantes. ¿Lo habrá dicho por José Antonio Meade? Llueve sobre mojado, bla 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 bla. Al que le llueve sobre mojado es a Miguel Ángel Mancera, y no por las inundaciones, sino porque en su gabinete ya buscan su reemplazo ahora que pida licencia para ir por la candidatura presidencial. ¿A quién le encargará el changarro? Gracias, Eduardo. Como siempre, muy buenos temas. Vamos a una pausa, volvemos.
No se vaya. De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2016 de la Auditoría Superior de la Federación, el INE impuso multas a partidos políticos y candidatos por un total de 371 millones de pesos como resultado de irregularidades en la fiscalización de sus ingresos y egresos en las elecciones del año 2016. Según datos de la Unidad de Fiscalización del INE, los partidos de izquierda fueron quienes más faltas cometieron al impedir la rendición de cuentas o hacer un registro inadecuado de sus operaciones financieras. El 10.6% de las multas sustanciales corresponde al PRD y el 11.2% al PT, pero el partido más opaco fue Morena, que concretó el 11.5% de las multas, convirtiéndose en el instituto político que menos rinde cuentas sobre el origen y destino de sus recursos. Gracias, estamos de vuelta. Déjeme decirle que las acusaciones de fraude en Coahuila pues no solo desacreditan a las instituciones electorales, sino a todos los ciudadanos de aquella entidad. Y es que mire, en primer lugar, decir que el PRI ganó las elecciones gracias a la compra de votos, bueno, pues es lo mismo que acusar a los electores de ser corruptos o vendidos. Y en segundo lugar, decir que hubo un fraude en las urnas equivale a cuestionar la integridad de la moral de casi 15,000 ciudadanos que participaron como funcionarios de casilla en toda la jornada del 4 de junio. Sin embargo, los de la integridad y la moral cuestionables en realidad son los partidos políticos y candidatos que solo alegan fraude en la elección de gobernador, pero no así en la de Congreso local donde la oposición obtuvo la mayoría. La contradicción es evidente, pues los votos de ambas elecciones fueron recibidos en las mismas casillas, contados por los mismos funcionarios. Entonces, ¿se cree usted el cuento de que hubo fraude en una elección, pero no en la otra? Mientras lo piensa, lo invito a ver la última parte de la entrevista con la consejera del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León Farías. Mire, adelante. Maestra, ¿cómo entender? A mí me parece de locos, se lo digo con franqueza, que los partidos gritan fraude solo en una elección de varias que hubo en el estado. Fraude en la elección de gobernador, pero todo el proceso lo hicieron las mismas personas en los mismos lugares, etcétera, etcétera. Sí, Ricardo, hay que recordar que en Coahuila lo elegimos todo el pasado 4 de junio, es decir, en una sola jornada electoral elegimos a la gubernatura, a 25 diputaciones y los integrantes de 38 alcaldías. En el caso de la elección de la gubernatura, efectivamente ha habido estas acusaciones, pero casualmente en el caso de la elección de las diputaciones no las hay y bueno, no las ha habido porque en este caso, bueno, ganó la oposición 15 de las 25 posiciones disputadas. Ahora, uno de los temas de mayor disputa y discusión es que ganó el PRI en el caso de la gubernatura. Ha habido incluso señalamientos groseros en el sentido de que los electores de Coahuila son algo así como tontos porque volvieron a elegir a un gobernador del PRI. Es probable que esta respuesta no le corresponda, pero yo supongo que tiene una opinión respecto a que pues son los bemoles de la democracia. Claro, lo que yo puedo comentarte en este caso es que las y los coahuilenses tomaron una decisión. Hubo una alta participación en esta elección, participó el 61% de los electores y eligieron a través del voto a quienes son sus próximos representantes. Tenía una pregunta que le voy a dar la vuelta, se lo digo claramente, para que no se me escape usted. Después de lo que me acaba de decir. Bueno. ¿Qué se requeriría, hágame una hipótesis, para que la elección de Coahuila se anule? O sea, ¿cuáles serían las causales de nulidad? Bueno, en el caso de Coahuila, las causales de nulidad se establecieron en el sentido de los rebases del tope de campaña y hubo algunos señalamientos de injerencia del gobierno
en algunas campañas de publicidad, ¿no? Que no se suspendieron. Sin embargo, pues este es un tema que está en los tribunales. No podemos dar una opinión al respecto hasta que los tribunales valoren las pruebas que se ofrecieron y, bueno, determinen lo que en derecho corresponde. La siguiente pregunta es más o menos por el mismo estilo. Hay que darle la vuelta con usted a las preguntas. A ver, dígame, si tuviéramos que preguntarle del 1 al 10 cómo fue la calidad técnica de la elección de Coahuila, ¿qué número le daría? Pues yo le daría, la calidad técnica, ¿en qué sentido? O sea, que hicieron lo que les marca la ley. Sí, no, bueno, eso es un 10 con mención honorífica. ¿Cómo? Porque la ley así establece. O sea, a ver, ¿por qué hubo tantos partidos políticos? Porque es un derecho que está establecido en la ley y, bueno, lo único que quien cumplió los requisitos se les otorgó el registro. ¿Por qué se dieron esas combinaciones inusuales en las coaliciones? Porque la ley así lo prevé. ¿Por qué tuvimos que hacer en el caso del acta, desde la casilla, el señalamiento de cuáles eran las combinaciones? Porque el reglamento de elecciones, nacional de elecciones, así lo prevé. Entonces nuestro actuar en el Instituto Electoral de Coahuila fue apegado estrictamente a lo que marca la ley. Ahora, yo creo que en este caso tenemos que hacer una reflexión. O sea, la elección de Coahuila nos deja una enseñanza, una gran enseñanza, y lo que yo propondría sería la evaluación o reevaluación de los procedimientos que se llevan a cabo desde las casillas, porque cada vez son más las cargas que se le imponen a las y los ciudadanos desde la casilla, y en el caso de Coahuila fueron excesivas, y bueno, esto fue lo que provocó que no se pudieran llenar adecuadamente las actas de escrutinio y cómputo, y a su vez, pues que no se pudiera alimentar el PREP. Claro. Pero eso no implica, eso sí hay que aclararlos, que se haya de alguna manera alterado la voluntad de los coahuilenses. ¿Qué le dice a los coahuilenses y en general a los ciudadanos que dudan? En todas las sociedades la duda es un elemento básico. En ocasiones es un motor de cambio incluso. No es siempre algo negativo. ¿Pero qué les dice a aquellos que tienen duda de la elección de Coahuila? No, bueno, yo quiero comentarles que en Coahuila tuvimos elecciones auténticas, tuvimos elecciones libres. Las y los ciudadanos acudieron a las urnas y tomaron una decisión. Habrá sectores de la sociedad a los que no les gustó la decisión, habrá otros que sí les gustó la decisión. Sin embargo, en una democracia lo que tenemos que hacer es respetar la decisión que tomó la mayoría. ¿Por qué? Y ya con esto terminamos. Los partidos políticos tienen esa costumbre, digo yo mala costumbre, de en cuanto termina la elección salen todos a decir ganamos. Solamente hay un ganador en todas las competencias democráticas, pero todos salen a decir ganamos. Y cuando viene la realidad, entonces el siguiente paso es fraude. Así es. Bueno, pues es una cuestión de cultura política. ¿Es incultura democrática? Sí, definitivamente. Mira, los partidos políticos en una democracia juegan un rol muy importante. ¿Sí? En una democracia moderna no se puede entender sin la participación de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque asocian a los ciudadanos por ideologías, porque tienen un rol fundamental, pero también tienen obligaciones dentro de esta democracia, y es precisamente abonar a la certeza de los procesos democráticos. No podemos permitir, Ricardo, que los procesos democráticos sufran este desprestigio, este descrédito, porque hasta el día de hoy es la única forma que tenemos pacífica de transmitir el poder, a través de la vía del voto. Si no es a través de la vía del voto, entonces, ¿de qué forma nos vamos a transmitir el poder? Por golpes, por insultos. Bueno, eso no lo podemos permitir en una democracia. ¿Qué le pareció? Mire, Gabriela de León Farías califica con un 10 el trabajo del Instituto Electoral de Coahuila en las elecciones del pasado 4 de junio. Sin embargo, la consejera también nos dice que los recientes comicios dejaron una gran enseñanza, y esa es que los procedimientos electorales imponen obligaciones excesivas a los ciudadanos que se desempeñan como funcionarios de casilla.
Sin duda, un asunto sobre el cual habrá que reflexionar en futuras elecciones. Por lo pronto vamos con Martín Alonso y su sección para que no le cuenten. Martín, adelante, bienvenido. Gracias, Ricardo. Para que no le digan y no le cuenten sobre escorts. La prostitución ha existido desde la época de los sumerios. Regularmente es ejercida por mujeres y consumida por hombres. La prostitución generalmente se asocia a la calle. Sin embargo, con el paso del tiempo y con las nuevas plataformas digitales, las mujeres que quieren ejercer este oficio han encontrado en estas ventanas una nueva forma de promocionar sus servicios. De esta forma, la industria del sexo servicio evolucionó, siendo el término de escorts, mujeres de compañía, la nueva forma de etiquetar esta práctica. Primero fueron los anuncios clasificados en los periódicos, luego las páginas de internet y ahora las múltiples plataformas digitales. México es un mercado donde la remuneración monetaria puede hacer que una mujer viva holgadamente a cambio de ejercer el sexo servicio. Existen variadas vitrinas dedicadas a promocionar a las escorts, como en todos los estratos sociales, que van desde las más económicas hasta las que rebasan los 3,000 pesos. Existen más de 1,000 sitios dedicados a la promoción del sexo servicio. Algunos inclusive los utilizan para estafar a la persona que busca un rato de placer sexual. Además, estos sitios viven del cobro del espacio a cada mujer que quiere promocionarse. Los costos pueden ser muy variados, desde los 1,000 pesos hasta los 5,000 pesos mensuales. Las mujeres venezolanas son las que más acaparan el mercado, con edades que van desde los 18 hasta los 34 años promedio. Muchas de estas escorts ya han decidido trasladarse a las plataformas digitales, principalmente Twitter, donde no existe la censura para promocionar sus servicios y es el espacio ideal para subir videos y fotografías y así motivar a sus clientes para que puedan contratarlas. ¿Qué le parece? ¿Usted qué opina? Ricardo, regresamos contigo. Gracias, Martín. Como siempre, un extraordinario tema. Por ahora vamos a un corte y en un momento volvemos. No se vayan. Las aspiraciones de Morena y su candidata, Delfina Gómez, de ganar en los tribunales la gubernatura del Estado de México se ve cada vez más lejana. El pasado 30 de junio, el Tribunal Electoral del Estado de México desechó los 45 juicios de inconformidad presentados por Morena a propósito de los comicios del 4 de junio, en los que solicitaba la anulación de los resultados de 7 distritos electorales enteros y un total de 3,986 casillas. Pero, ¿cuál fue el motivo del rechazo por parte del tribunal a los recursos presentados por Morena? Que las impugnaciones fueron firmadas por el representante del partido ante el Instituto Electoral del Estado de México, Ricardo Moreno, quien carece de la personalidad jurídica para presentar los recursos ante el tribunal. Los únicos facultados para presentar las inconformidades son los representantes del partido ante los consejos distritales, de modo que las impugnaciones carecen de validez. Así, por lo que parecía una mera formalidad, Morena perdió la facultad de promover sus juicios de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Estado de México, ya que sus recursos estaban viciados de origen. A pesar de que el tribunal también desestimó impugnaciones promovidas por el PRI, el PT y la candidata independiente Teresa Castel, el golpe fue más duro para Morena, pues fueron rechazadas absolutamente todas sus impugnaciones ante las instancias locales. Ello significa que la única esperanza de Delfina Gómez para revertir los resultados de la elección es que proceda una denuncia presentada ante el INE por el presunto rebase de gastos de campaña del PRI y su candidato Alfredo del Mazo. Gracias, ya estamos de vuelta. Seguramente recuerda que en días pasados el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, tuvo un desplante dictatorial y corrió literalmente de un evento público a reporteros del periódico El Norte. Además, el mandatario, popularmente conocido como El Bronco, envió un mensaje a los dueños de la publicación y advirtió que no estará en eventos donde aparezcan reporteros de esa casa editorial. Bueno, pues al respecto déjeme comentarle que este fue uno más en la larga lista de penosos incidentes ocurridos
durante la gestión del primer gobernador independiente en la historia de México. Y es que miren, en los 20 meses que el Bronco lleva en el poder, su gobierno se ha caracterizado por los escándalos, el nepotismo, el despilfarro y la fallida persecución de su antecesor. Pero quizá lo más grave es que el pésimo desempeño del Bronco no solo afecta a los regiomontanos, sino a todos aquellos aspirantes a una candidatura independiente en 2018. ¿Sabe usted por qué? Bueno, porque la primera referencia de los ciudadanos sobre un gobierno encabezado por un independiente será precisamente la de Rodríguez Calderón, es decir, la de un total fracaso, o dicho de otro modo, que las promesas de cambio de los candidatos independientes pueden convertirse en auténticas historias de terror. ¿Pero qué le parece si para comprobar que la realidad supera la ficción, vamos con Jennifer Valderas y su sección del texto a la calle? Jenny, adelante, bienvenida. ¿Cuántos de nosotros no tenemos secretos que nos pesan durante años y hacemos hasta lo imposible para impedir que se descubran? Sin duda varios, pero ninguno como el del personaje principal del cuento Anacleto Morones, escrito por Juan Rulfo. Se trata de Lucas Lucatero, quien mantiene oculto en su gallinero el cadáver de su suegro. Todo empieza cuando un grupo de mujeres religiosas quiere canonizar a Morones después de muerto, porque lo consideran un santo y quieren convencer a Lucatero de que la respalde ante las autoridades eclesiásticas. Más tarde descubrimos que Morones fue asesinado por Lucatero y que está enterrado a unos pasos de su dormitorio. En la vida real hay casos como este, aunque unos menos turbios que otros. En Florida, un hombre murió en 2010 y apenas se descubrió que por 8 años mantuvo el cadáver de su esposa en el refrigerador, con tal de seguir cobrando su pensión. El caso se reveló cuando los hijos de la pareja descubrieron la verdad y tuvieron que reembolsar más de $15,000 al gobierno federal por la estafa. En el cuento de Juan Rulfo, Lucas Lucatero afirma que Anacleto Morones era el mismo diablo y lo mata al no ver otra opción para mantenerse seguro. En el caso de la vida real, Alan Doom cobró más de $92,000 gracias al seguro social de su esposa. Sin embargo, nada justifica el engaño cometido no solo en contra de las autoridades, sino de su propia familia. ¿O para usted es válido el secreto que el hombre se llevó a la tumba? Gracias, Jenny. Un estupendo tema. Mire, ahora lo invito a ver el Info para Microondas, un análisis político con un punzante toque de humor. Adelante. Como seguramente recordarás, te hemos hablado de los candidatos presidenciales del PRI y del PAN. Y aunque sabemos que no hay mucho de dónde escoger, queremos darte un panorama general de todos los aspirantes. En esta ocasión, el turno es del PRD. Sí, el mismo que parece que se va a desbaratar en cualquier momento, pero no lo hace. Y el que todos abandonan para irse a otros barcos. En fin, querido amigo, en lo que queda de este partido político, suenan 3 posibles contrincantes para la carrera presidencial. El primero y aparentemente más fuerte es Miguel Ángel Mancera, actual jefe de gobierno, que a pesar de que se ha visto envuelto en dimes y diretes como el de la construcción de la línea del Metrobús en Reforma y las fotomultas, sigue firme para su posible candidatura. El segundo y no mejor candidato es Silvano Aureoles, actual gobernador de Michoacán, que después de la polémica situación de prestar el helicóptero oficial para transportar a la talentosísima Belinda, ya no sabían dónde meter la cabeza, ni sus sueños de ser presidente. Finalmente tenemos a otro bonito personaje, el señor Graco Ramírez. Si no le suena, ni se preocupe, que seguro no lo conoce ni en el estado que gobierna. Ya que solo se le recuerda entre discusiones con Cuauhtémoc Blanco, otro terrible político. Así que, querido amigo, aunque las opciones sean pocas dentro del PRD y los candidatos más bien chiquitos y además estén pensando en su frente amplio, deberás analizar muy bien tu voto, pues de ti dependen los siguientes años en México. Hasta la próxima. ¿Qué le parece? ¿Usted cree que el Partido Amarillo tiene gallos para una pelea que va a ser a muerte en 2018?
Bueno, antes de irnos le comento que entre enero de 2015 y abril de 2017, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya fueron los campeones de los spots entre los políticos mexicanos. Y es que mire, en ese periodo el líder de Morena apareció en 2.1 millones de spots, equivalentes a casi el 79% de los promocionales de su partido. A su vez, el líder nacional del PAN apareció en 1.4 millones de spots, es decir, el 16% de los anuncios del Partido Azul en radio y televisión. Sin embargo, la sobreexposición de estos dos políticos a través de spots está por llegar a su fin. ¿Sabe usted por qué? Bueno, porque el Instituto Nacional Electoral ya aprobó los lineamientos para limitar la aparición en medios de los dirigentes del partido con aspiraciones presidenciales. Ello en aras de garantizar una mayor equidad en la contienda. Es decir, que a partir del próximo proceso electoral, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador pues deberán dejar de apropiarse de los spots de su partido para dar cabida a otras voces. Sin duda, se trata de una medida sensata por parte del INE, aunque pues un poco tarde, porque ya nadie le va a quitar a Anaya y a López Obrador la sobreexposición de la que gozaron en los últimos 2 años. ¿O usted qué opina? Lo dejamos pensando. Por lo pronto, nosotros ya nos vamos. Lo esperamos aquí la próxima semana. Gracias. Adiós.